Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. Cuando la inundación pasó, Uri y Tutieu miraban su granja que ahora estaba sumergida en un mar de agua. Pero detrás de los restos, una determinación inquebrantable comenzó a formarse. No solo luchaban contra la tormenta, sino también contra los recuerdos del pasado, las pérdidas sin palabras. Juntos empezaron la ardua tarea de limpiar, drenando el agua, limpiando cada rincón. Pero podrán restaurar lo que se ha perdido. Y cuando el agua finalmente se retire, un secreto que nunca imaginaron se revelará. ¿Puedes adivinar lo que sucederá a continuación? Presten atención, no aparten la vista de la pantalla porque lo que vendrá sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque los giros de la historia que siguen serán aún más emocionantes. La tormenta llegó como una pesadilla inesperada. Toda la región parecía hundirse en un mar interminable de agua, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. La granja de Tutieu y Uri, que solía ser un lugar tranquilo, ahora solo quedaba en una escena caótica llena de huellas del desastre natural. Las pequeñas casas fueron destruidas y los verdes campos ahora se habían convertido en vastas áreas de tierra sumergida en agua y barro. Uri estaba allí con los ojos apagados, sin la luz de determinación que solía tener. Miraba los escombros a su alrededor y una sensación de pesadez y desesperación lo envolvía. Tutieu también lo sentía, pero su mirada nunca dejó de ser firme. Aunque en su corazón sentía la pérdida, no era el momento de rendirse. Ambos se miraron por un momento y luego actuaron como si solo hubiera una forma de superar esta tormenta: levantarse y luchar. El agua de la lluvia seguía estancada en algunos lugares, corriendo con fuerza entre las paredes rotas de la casa. Entonces comenzaron a limpiar con cada paso resonando en el suelo mojado. Cada movimiento pesado, cada paso que daban, era una lucha contra la desesperación. Tutieu tomó la pala levantando charcos de agua para verterlos en los canales vacíos. Uri cargaba los trozos rotos del techo y los llevaba lejos de la zona inundada. El sudor corría por sus frentes, sus manos estaban cubiertas de sangre y suciedad, pero ninguno de los dos se detuvo. La granja ahora solo quedaba en ruinas. Los árboles caídos, los campos sumidos en el agua. Pedazos de muebles y objetos cotidianos volaban por todas partes, apilándose unos sobre otros en un caos total. Pero a pesar de todas las dificultades, seguían trabajando sin cesar. La tormenta les había arrebatado muchas cosas, pero no podía robarles la esperanza ni derribar la firmeza de estos dos seres. Las olas se alzaban y luego descendían poco a poco, dándoles espacio para limpiar. Cada vez que el agua retrocedía, descubrían más daños, más áreas que ya no eran como antes. Los recuerdos de su vida, aquellas cosas que habían construido juntos, ahora se rompían en pedazos. Tutieu se agachó mirando los restos de una vieja mesa de madera que solían usar en las comidas familiares. Habían reído y hablado alrededor de esa mesa compartiendo tantos recuerdos felices. Ahora solo quedaban trozos de madera sin forma irreconocibles. Uri la miró sintiendo una profunda impotencia, pero no dijo nada y continuó con su trabajo. Tutieu se levantó, recuperó su ánimo y comenzó a barrer los trozos restantes. De nuevo volvieron a trabajar en silencio, solo se oía el sonido del agua fluyendo la pala, golpeando la tierra dura y las respiraciones agitadas por el agotamiento. La tarde pasó sin señales de detenerse. Limpiaron cada área, cada pedazo de escombro, cada charco de agua. Con cada minuto que pasaba, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en sus corazones. La tormenta ya había pasado, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Sus miradas estaban cansadas, sus manos doloridas, pero en su interior, la llama de la esperanza seguía ardiendo.
No iban a rendirse porque había una sola razón: este lugar, esta casa iba a ser reconstruida. Con cada paso, aunque agotados, no olvidaban limpiar, no olvidaban quitar los escombros, para que el agua pudiera fluir, para que todo pudiera volver a su cauce. Y cuando la oscuridad cayó, miraron atrás. Aunque nada quedaba intacto, su granja estaba poco a poco más limpia. Los trozos de tierra vacía comenzaban a cobrar significado como un nuevo comienzo. Ambos se miraron, sus ojos decían lo que las palabras no podían, pero estaban llenos de comprensión. Habían pasado por la tormenta y seguirían luchando, seguirían reconstruyendo desde los escombros. El sentimiento de que no podían simplemente detenerse allí. Después de la tormenta no solo limpiaban, no solo reconstruían, sino que también se renovaban a sí mismos en sus vidas. Después de la tormenta feroz, la granja de Uri y Tutieu se veía como una imagen devastada. Estaban afuera de la casa mirando el jardín que habían cuidado durante tantos años, ahora solo quedaban escombros. La desesperación cruzó por sus mentes, pero pronto fue suplantada por una firme determinación. Uri observaba las cercas que habían sido derribadas, las maderas rotas, dispersas por todas partes. El jardín ya no era el lugar tranquilo de las cosechas, las plantas estaban rotas, la tierra erosionada, las filas de vegetales que tanto cuidaron solo dejaban trozos de tierra desolada. El peso de la situación recaía en cada uno de sus pasos. Sin embargo, a pesar del cansancio, no tenían intención de rendirse. Comenzaron a trabajar. Ambos se pusieron a limpiar los escombros de las cercas, levantando las pesadas maderas rotas y reemplazándolas con nuevas que sacaron del almacén. El aire frío de la mañana les cortaba la piel, pero ninguno de los dos se quejó. Uri usaba toda su fuerza para levantar las cercas derribadas, mientras Tutieu barría los trozos restantes en el suelo. Ambos trabajaban en silencio, pero sus miradas reflejaban una fortaleza inquebrantable. Cuando entraron al jardín de vegetales, la escena solo hizo que sus corazones se hundieran más. Las filas de vegetales a las que habían dedicado tanto esfuerzo, los tomates, zanahorias, cebollas, todo había sido arrasado por el viento de la tormenta, dejando solo tierra vacía y plantas caídas. Tutieu se arrodilló, sus manos hundiéndose en la tierra, sintiendo una tristeza profunda, como si no pudiera aceptar la destrucción que la tormenta había traído. Todo lo que habían construido durante tanto tiempo ahora se había convertido en escombros. Uri se quedó a su lado, sus ojos pesados pero sin completa desesperación. Sentía el dolor de Tutieu, pero también entendía que solo había una forma de seguir adelante: tenían que empezar de nuevo. Aunque el trabajo era difícil y la tormenta les había arrebatado todo, todavía les quedaba lo más importante: el uno al otro. Ambos continuaron trabajando, limpiando cada pedazo de escombro, cada árbol caído y cada trozo de tierra erosionada. Sabían que no sería fácil, pero no había otra opción que comenzar de nuevo. Cada barrido, cada vez que levantaban las pesadas maderas, representaba su perseverancia y esperanza. En esos momentos, sus pasos no solo limpiaban, sino que eran una promesa de que la tormenta no los derrotaría. Finalmente, aunque el jardín había sido destruido, la fortaleza de Uri y Tutieu se convirtió en una llama que los impulsaba a seguir adelante. Aún no podían restaurarlo todo, pero sabían que incluso en la ruina, siempre hay esperanza para reconstruir desde los pedazos del pasado. La tormenta pasó, pero la devastación que dejó aún estaba impregnada en el aire. Los días posteriores fueron una lucha constante cuando todo estaba desordenado, desde el jardín hasta la casa, desde los objetos pequeños hasta los animales que tanto querían. En ese contexto, Uri y Tutieu no tuvieron tiempo para descansar. Todo debía hacerse y las responsabilidades no podían dejarse atrás.
Uno de los trabajos que debían atender inmediatamente era cuidar de los cachorros. Los pequeños, aunque no comprendían todo lo que estaba sucediendo, claramente necesitaban cuidados. Desde temprano, Uri se apresuró a bañar a los cachorros. Eran pequeños y débiles, su cuerpo no podía soportar las condiciones extremas del clima. Bajo las manos de Uri, cada cachorro fue lavado con cuidado, secado con esmero. La suciedad y el barro en sus cuerpos fueron desapareciendo poco a poco. Sus miradas inocentes, aunque aún ingenuas, lograban calmar el corazón de Uri. Tutieu no se quedó atrás. Junto a Uri cuidó de cada uno de los cachorros, uno por uno. No hablaban mucho, pero en sus acciones se podía sentir una profunda sincronización y empatía. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaban a su alrededor, cuidar de los cachorros era su manera de mantener un poco de paz en medio de la tormenta. Cuando los cachorros ya estaban limpios, ambos se pusieron a secarlos. Las manos de Tutieu envolvían suavemente la toalla alrededor de los cuerpos suaves de los cachorros, cuidando cada pelo mojado. Los pequeños se movían, pero ya no temblaban por el frío o el cansancio. Aunque tanto Uri como Tutieu estaban agotados después de días de trabajo incansable, sus mentes se aliviaban un poco al ver que los cachorros se sentían más fuertes y alegres. Finalmente, cuando todo el cuidado estuvo terminado, ambos se sentaron juntos, cansados pero felices. Miraban a los cachorros jugando con sus ojos inocentes y sus patas cubiertas de barro en la tierra. La sensación de agotamiento los invadía, pero en sus corazones había alegría y satisfacción. Aunque la tormenta les había traído demasiadas dificultades, juntos lograron superarlas, y los cachorros, con el cuidado que les dieron, se convirtieron en una gran fuente de aliento para seguir luchando y nunca rendirse. Ambos se sentaron juntos en silencio, observando a los cachorros que jugaban entre sí, sintiendo ese vínculo que la vida les daba sin palabras. El cansancio parecía más ligero con el otro a su lado, y aunque las tormentas pudieran llegar, sabían que juntos podrían superar cualquier desafío. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mi dựa bàn đã nguội lạnh, sợi mi lại mà chẳng ai được đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ can đảm để cô đã không